Les damos la bienvenida al programa Compartiendo la Visión. Estaremos compartiendo con dos invitados muy especiales, comenzando con el invitado desde Argentina vía Skype. Está con nosotros el salmista Ariel Coronel. También se encuentra desde Manhattan, Nueva York, Jesse Rojo. Pero ahora le damos la bienvenida a nuestro primer invitado. ¿Cómo está, Ariel? Hola Elaine, muy bien, la verdad que agradecido con Dios por esta oportunidad a través de esta plataforma poder comunicarnos, es una total bendición y yo estoy muy contento. Yo también, yo quisiera saber, Ariel, ¿cómo comenzaste en la música? Bueno, ¿cómo comencé? Comencé desde muy chico, a partir de los 12 años, vengo de una familia de músicos, mi papá tocaba la guitarra y yo fui adquiriendo todo ese conocimiento musical a raíz de la familia, pero sí comencé desde temprana edad a tocar la guitarra, así que desde ese momento hasta el día de hoy siempre con la música en la sangre. ¿Tienes alguna descendencia española? Porque cuando cantas tienes como un acento muy especial. Puede llegar a ser ese acento, yo soy del interior del país y generalmente en el interior hay una cierta tonada, que es lo que se diferencia con lo que es el porteño, como le dicen acá, a la persona que vive en Buenos Aires. Pero la música que yo siempre hice fue folclore, el folclore argentino, algo bien de la raíz de la Argentina, entonces quizás esa manera de cantar o esa expresión que le puedo llegar a poner a las canciones puede venir de ese lugar, ¿no? De lo que es el interior, de lo que es el folclore argentino. Tienes una voz muy bonita, me encanta muchísimo la manera que interpretas todas las canciones, todas me encantan. Y yo sé que la audiencia va a estar encantada también, como lo estoy yo. Qué lindo, qué bendición, qué halago. Amén. Le damos gracias a Dios por tu vida. Hay uno de los temas que vamos a empezar a comentar, que es Estás conmigo. Estás conmigo. Estás conmigo nace para la edición de mi segundo álbum, que se llama Oír tu voz. Y que hace muy poquito lanzamos la versión acústica de esa canción, pero la verdad que es una canción que tiene una letra maravillosa porque dice que hay situaciones en la vida nuestra de cada día que parecen frustrantes, parece que Dios no está, pero que todas esas cosas que nosotros pasamos son parte de nuestra vida. Hay una frase muy linda que siempre cada vez que la cantaba, me han dicho que le gustó muchísimo, que decía: una piedra en el camino es parte de la vida. Y si es parte de la vida, Dios va a sacar esa piedra del camino en alguna cierta oportunidad. Entonces nosotros ahí vamos a saber que Dios está con nosotros. En realidad sabemos siempre, pero muchas veces perdemos nuestro eje, perdemos el momento por la situación de la vida. Entonces, por eso nosotros decimos en esta canción: estás conmigo, en cualquier momento, en toda dificultad, Dios está conmigo. Yo no lo veo, pero sé que Dios está atrás mío y cuidándome cada uno de mis pasos. Escuchas OVM Radio. Esta batalla se perdió, un panorama desalentador. El castillo se derrumbó y quedó ese anhelo que en mis manos escurrió. Pero yo sé quién soy. Estás conmigo y volverás.
ese amor que se marchó. Es esa historia que no terminó. El odio desplazó el dolor, tocando el fondo de mi roto corazón. Pero sé a dónde voy. Estás conmigo y volveré a sonreír. Una piedra en el camino es parte de vivir. Estás conmigo y sabré a dónde ir. Yo no puedo verlo ahora, pero creo en ti. Estás conmigo y volveré a sonreír. Una piedra en el camino es parte de vivir. Estás conmigo y sabré a dónde ir. Yo no puedo verlo ahora, pero creo en ti. Estás conmigo y volveré a sonreír. Una piedra en el camino es parte de vivir. Estás conmigo y sabré a dónde ir. Yo no puedo verlo ahora, pero creo en ti. Y hablando de nuestro Padre Celestial, ¿cómo es que te encontraste con Él? ¿En qué momento sometiste tu vida a los pies de Cristo? Bueno, yo trabajé mucho tiempo como artista callejero, ¿no? En la calle, cantando, ¿no? Pasando la gorra. Era nuestro sustento, nuestra vida, nuestra manera de vivir, nuestra forma de vivir, lo que vivíamos era la música en ese momento. Y trabajaba en una ciudad turística de aquí de Buenos Aires que se llama Mar del Plata, donde está la playa, ¿no? Está el mar y es una ciudad muy, muy imponente, maravillosa, y íbamos a trabajar. Ahí hacíamos nuestra temporada de verano, ¿no es cierto? Yo no era cristiano en ese momento, no conocía al Señor, y se hace un evento evangelístico multitudinario en el lugar donde yo estaba trabajando. Yo tenía mis equipitos chiquititos ahí, con la guitarra, mi papá y mi tío hacíamos folclore, y de repente este evento evangelístico se hace en ese lugar, se llena de gente, y por 3 días y 3 noches nosotros no pudimos trabajar. La última noche me acerco a este lugar, que era, bueno, una cantidad de gente impresionante, y resultaba ser que era una cruzada evangelística, y yo renegué en ese momento, estaba enojado porque decía yo, estos evangélicos me vinieron a arruinar la vida, porque yo vivía, ¿no? de la colaboración de la gente, de lo que me daban, y fueron 3 días y 3 noches en ese momento que perdí dinero por culpa de los evangélicos. Pero en ese momento, la tercera noche y última, me acerco en medio de la multitud y escucho hablar a una persona que se dirigía a los jóvenes, algo que yo nunca jamás había escuchado hablar de esa manera, y decía, escuchame vos lo que te voy a decir, si vos tenés un sueño, ¿sabés quién te lo va a cumplir? Cristo, decía esta persona. Y hacía chistes y ademanes y demás, y a mí me gustó y yo me quedé escuchándolo. Entonces se va esta persona y viene el predicador principal. Esta persona que se había ido y que hacía chiste, la que me conmovió, fue Dante Gebel. Y se va Dante Gebel y viene el predicador principal, que era Luis Palau. Y en ese momento yo me quedé, el evangelista Luis Palau, ¿no? Me quedé escuchándolo, escuché su prédica, yo ya estaba muy conmovido, y a lo último hace la oración de fe, y ahí yo levanto mis manos y acepto a Cristo en el corazón. Año 2003, febrero del 2003, ahí estamos
desde ese momento hasta el día de hoy nunca nos apartamos de su lado. Ariel, después, ¿qué prueba tuviste que pasar? Porque uno cuando recibe a Cristo, obviamente hay una transición que empieza a ocurrir. ¿Cómo fue esa experiencia para ti, para muchos que nos escuchan y nos ven? Qué bueno dar estos testimonios de vida en Cristo Jesús, porque mira hoy a dónde te encuentras, en un lugar donde estás en multitudes de personas llevando el mensaje en cántico. Después de que recibí a Cristo, 2 años después empecé a congregarme, a trabajar en una iglesia, a estar en el grupo de alabanza, a llevar la palabra, a llevar la prédica. El pastor nos puso al frente con un ministerio de teatro junto con mi esposa, pero fue importante esa transición, como bien vos decías, porque fueron 2 años, y en esos 2 años siempre estaba el ir a la iglesia o no. Yo estaba de novio en ese momento, mi novia sí iba a la iglesia, yo no. Yo me enojaba mucho porque iba, porque quizás podíamos compartir ese momento entre ir a la iglesia o salir, y que yo quería ir a otro lugar, y de repente siempre había peleas. Era un tira y afloje, el enemigo estaba ahí tratando de que no me acerque al Señor, que no trabaje, que no vaya a la iglesia. Pero por eso digo, fueron 2 años en el que fue muy importante entre decidir qué iba a hacer yo de mi vida, cómo me vería hoy si en ese momento hubiera decidido estar en otro lugar, ¿no? Pero decidí por Cristo y decidí seguirlo a Él, y bueno, cada persona que sigue a Cristo, los frutos y la bendición vienen día a día, así que es el día de hoy, ya hace unos poco más de 14, 15 años atrás, que doy gracias por haber decidido bien y haber decidido seguir a Cristo, porque la verdad que todo lo que viví a partir de ese momento fue toda una aventura hasta el día de hoy, una aventura maravillosa, y bueno, estoy muy feliz, pero sí la transición y sí la decisión, sí todo ese momento fue difícil, pero no fue imposible. Qué bueno, Ariel, que abres tu corazón y cuentas todos los hechos que te llevan aquí hoy, porque las personas atraviesan dificultades. No es tan fácil, pero obviamente lo podemos hacer en Cristo Jesús, que nos fortalece, y la palabra de Dios que nos educa y nos edifica para llegar a estos lugares donde podemos ahora ser líderes y podemos llevar el evangelio de una forma global. Y eso me lleva al tema, no sé por qué. Bueno, esa canción es maravillosa. Yo, cada vez que el pastor predicaba y en alabanza sonaba esa canción, yo recibía muchísimo de parte de Dios, porque, como dice esta canción, no sé por qué, Señor, tú me tocaste, no sé por qué me escogiste, pero lo que sí sé es que tu amor es grande por mí. Y eso fue maravilloso. Eso fue el entender que una canción, por así decirlo, una canción secular no es lo mismo una canción cuando se le canta a Dios, cuando se le pide a Dios. Podemos cantarle al amor, a un ser familiar, al paisaje, pero cantarle a Dios es maravilloso, y esa música, que esa melodía empieza a fluir el Espíritu Santo, es algo increíble. Entonces yo ahí empecé a entender la diferencia entre cantar una canción común y cantar una canción para Dios. Entonces, en un álbum que fue mi tercer álbum de estudio, lo hicimos acústico, decidí incorporar esa canción porque para mí fue muy importante en un momento entre decidir y entender el por qué Dios me había escogido para hacer esto, para llevar su palabra a través de las alabanzas, a través de la música. Digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me escogiste a mí, yo que soy, que me siento nada? ¿Qué tengo para dar, no? Me siento un pecador. No sé lo que tengo, Señor, pero lo que sí sé es que tu amor es grande por mí, y me sacaste de la muerte, me diste vida en abundancia. Por ese motivo, Señor, yo a ti siempre te cantaré, o siempre cantaré
y contaré de tu amor por las personas. Así que esa canción para mí es hermosísima y me llena el alma cada vez que me toca interpretarla. OVN Radio. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a ti rendido, en ti yo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Has librado de la muerte, me has dado nueva vida, desataste mi tristeza, me ceñiste de alegría, me has librado de la muerte, me has dado nueva vida, desataste mi tristeza y me ceñiste de alegría. Por tanto, nunca callaré, a ti cantaré y te alabaré. Gloria mía, Cristo mi Señor, a ti cantaré y te alabaré. Gloria mía, gloria mía.
¿Qué sentiste en el momento que estabas realizando el video musical? Bueno, un video es lo mismo de siempre, es lo mismo que hacer una canción, que grabar una canción, ¿no? Siempre se ora y decimos, Señor, que a través de este video, a través de esta canción que vamos a mostrar con los chicos, oramos y que esa persona que piense que es una canción común, no es una canción común, que a través de esta alabanza, a través de esta canción, a través de este video pueda recibir el Espíritu Santo y sepa que hay algo distinto, ¿no? Hay algo distinto en el ambiente y que se ven en cada toque, en cada melodía que hace alguno de los chicos o yo, que puedan sentir el Espíritu Santo de Dios y eso sentimos primeramente una emoción total, ¿no? Porque para cada artista o salmista o quien sea que pueda hacer un video musical es algo maravilloso, es algo muy lindo, es una experiencia única y entonces nos ponemos muy felices y a través de eso compartimos de Dios y compartimos del Espíritu Santo, así que estamos muy, muy, muy contentos por hacer cada una de estas cosas. Bueno, yo te digo que al yo ver el video y escuchar la música, siento lo que estás transmitiendo. Puedo sentir el mover del Espíritu y puedo ser ministrada por estas canciones. Esta mañana al llegar al estudio estuve escuchando tu tema constantemente. Porque hay algo impresionante, es un mover en el espíritu y estaba de lo más feliz yo viniendo aquí al estudio, escuchando tu música. Ahora, ¿has tenido una situación que ha sido imposible para el hombre, pero posible para Dios en tu vida? ¿Has tenido una imposibilidad donde tú has dicho, bueno, yo no puedo hacer nada, ahora está en las manos de Dios? Bueno, sí, hay muchas. Hay una en especial que yo siempre le cuento a los jóvenes, porque como músico, algo lindo es tener un instrumento, ¿no es cierto? Entonces yo, cuando hice mi primer disco, estaba pasando en una situación económica pésima, 0 pesos en el bolsillo, no tenía nada, y hacer una producción discográfica es importante y lleva su costo. Y entonces en ese momento Dios nos decía que íbamos a hacer un disco. Y yo decía, Señor, ¿pero con qué? ¿Con qué lo hago? No tengo nada. Bueno, en ese momento tenía que dar un paso de fe importante. Entonces yo tenía un instrumento que me había regalado mi papá cuando cumplí 18 años, que significaba muchísimo, ¿no? Significaba muchísimo. Era una guitarra y yo la veía en esta ciudad donde recibí a Cristo. La veía y siempre la veía y yo decía, no, jamás voy a tener un instrumento de estos, jamás. Porque era costoso, entonces mi papá me lo compra, ¿no? Y lo tuve conmigo muchos años, hasta que cuando voy a grabar ese disco para el Señor, en una cierta oportunidad me quedé sin poder pagarle al productor del disco, ¿no? Y entonces me puse a orar fuertemente, me humillé delante de la presencia de Dios y le dije, Señor, si tú me dijiste que tenía que grabar un disco para ti, necesito que me des ese sustento. Entonces Dios me pide la guitarra. Y para un músico es importante el instrumento, ¿no es cierto? Más porque tenía un valor sentimental valiosísimo por todo lo que habíamos vivido en mi familia cuando yo era chico y mi papá logra poder comprarme esto. Y el Señor me pide la guitarra, entrega eso que vas a tener una mejor. Y yo decía, pero nunca voy a tener una mejor que esta guitarra. Y entonces pasaron días y días, la pongo en venta y con ese dinero de la guitarra que me había dado mi papá, cancelo ese disco. Pero lo loco de todo esto es que años después me contacta una persona a través de las redes sociales, me escribe diciendo que había escuchado una canción mía, era una persona argentina que vivía en Francia hacía 30 años. Y me escribe y me dice, Ariel, no te conozco, pero escuché una de tus canciones y yo siempre le pedí al Señor que me usara, me decía esta persona. Qué lindo, le digo yo, qué lindo, muchas gracias, bien. Y el Señor me hizo sentir en el corazón de que vos necesitas una guitarra. Y yo le digo, wow,
qué lindo, muchas gracias, pero hay un problema, usted está en Francia, yo estoy en Argentina. Quédate tranquilo, me dice, que Dios va a hacer lo imposible para que vos le tengas ese instrumento. Así que empecé a buscar por internet esta guitarra, hasta que me tocó, gracias a Dios, me tocó viajar a Europa. Hice una gira en España, Italia y Francia, y conozco a esta persona, y me dijo exactamente lo mismo. Dios va a hacer lo imposible para que vos tengas tu instrumento. Así que yo quiero que vos la elijas, porque si Dios dijo que la ibas a tener, la vas a tener. Entonces me tocó volver otra vez a Argentina, no me traje la guitarra, pero el año siguiente volví una vez más de gira y me invita a cenar esta persona, y cuando me invita a cenar me dice, fíjate en este armario que hay una sorpresa para ti. Entonces cuando me voy a fijar al armario, estaba la guitarra que yo había elegido en España. Y me dice esta persona, eso es producto de tu fidelidad. Dios dijo que te la da porque es producto de tu fidelidad a Israel y por haberle creído, por haberle entregarle todo. Entonces yo saqué la guitarra y empecé a cantar una canción que canta Marcos Witt, que es Tu Fidelidad, ¿no? Y empecé a cantar y se llenó el ambiente, estaba mi esposa, estaba esta persona. Fue maravilloso entregarle algo al Señor, un material que como todos sabemos, cuando nosotros vamos a ir hacia su presencia, no nos llevamos absolutamente nada. Entonces, entregar esto para el Señor me dio otra cosa. Yo entregué una guitarra que me había regalado a mi papá, mi papá de sangre, mi papá de carne y mi papá espiritual. El Señor me entrega otra guitarra. Y eso fue maravilloso, y yo siempre se lo cuento a los jóvenes porque es un testimonio absolutamente hermoso por haberle entregado mi corazón al Señor. Es conmovedor ese testimonio y la verdad que llega al corazón. Te felicito porque tuviste la paciencia y esperaste el tiempo del Señor para que llegara ese regalito del cielo a tus manos. Sí. Qué bueno. Y esa es la que usas hoy en día en todos tus videos. Esa es la que usas cuando Exactamente, sí, yo lo uso siempre. Donde puedo llevarla, la llevo y los jóvenes, claro, dicen, wow, qué hermosa guitarra, ¿de dónde es? Esto que otro. Y ahí les cuento este testimonio, y también cada vez que me toca compartirlo se me llena, se me pone la piel de gallina, me conmueve, porque cada vez que recuerdo lo que Dios hizo, está bien, es un instrumento, es algo que, como yo te dije al principio, yo cuando me vas hacia su presencia, yo no me lo llevo, pero cuento lo que Dios puede hacer, y eso es algo pequeño de lo que Dios puede llegar a hacer aún más, ¿no es cierto? Hay testimonios maravillosos en cuanto a la salud, en cuanto a trabajo, pero en este momento me tocó eso a mí. Una persona del otro lado del mundo escuchar la voz de Dios, porque también doy gracias a esa persona que escuchó la voz de Dios, que tranquilamente podía haber dicho, no, Señor, no, si ni lo conozco, ¿qué le voy a dar? ¿Quién es? No lo conozco, pero yo doy gracias por esa persona que escuchó la voz de Dios y dice, esta persona, este hijo mío, necesita esto, así que yo quiero usarte a vos para que se lo des. Y eso es maravilloso, la verdad que me da una satisfacción y es una bendición enorme para mi vida. Y eres un joven agradecido, y eso es muy importante. Sí. En la simpleza de las cosas del Señor, ser agradecido, porque Él dice que si en lo poco somos fiel, en lo mucho nos pondrá. Y es vivir una vida agradecido. Es la mejor forma de vivir. Es una vida que tiene recompensa, pero tiene también sentido de ser. Es algo tan poderoso que las personas no sé si se han dado cuenta hasta el punto, pero yo sí, porque cuando uno vive de este modo, vive en la humildad y en la sencillez con el Señor. Amén. Aunque alrededor tuyo haya muchas cosas, pero dentro de ti está la humildad, y ahí a donde el Señor habita. Amén, muchas gracias. La verdad que es una bendición poder trabajar para el Señor y servirle, bien o mal, pero con todo el corazón, al tiempo, sin uno esperar nada a cambio. El Señor siempre recompensa a lo grande, y cada vez que llega esa recompensa vos decís, wow, qué
qué grande eres, Señor, qué maravilloso eres y cuántas cosas más puedes llegar a hacer cuando, como decís, cuando uno es agradecido, porque todo lo que tenemos no es producto de nuestro esfuerzo, sino producto de la bendición y la gracia del Señor para con nosotros. ¿Qué tú crees si le damos un mensaje a los oyentes que nos ven y nos escuchan? Amén, sí. Siempre, cada vez que me toca dar un mensaje, siempre digo lo mismo. Nosotros trabajamos para el Señor, hacemos las cosas de la mejor manera posible y es esperar nada, es esperar absolutamente nada a cambio, sino hacerlo con todo el corazón, es decir, sí y amén, es trabajar, es servir, llevar, predicar el Evangelio, porque ese es el gran mandamiento, predicar el Evangelio a toda criatura, de todas las maneras posibles, de cualquier manera, ya sea con la música, con un libro, una obra de teatro, lo que sea, podemos compartir, pero nunca tenemos que perder esa confianza. Van a llegar momentos difíciles y vos decís, wow, Señor, pero yo estuve trabajando para ti. No hay ningún problema, porque esas son situaciones y procesos que nosotros debemos de pasar. Nadie está exento de los procesos de Dios, nadie. Todos tenemos que pasar un proceso y es en ese proceso, es en ese desierto donde vamos a aprender realmente a depender de Dios. Nosotros dependemos solamente de Dios. Aquí en la Argentina está pasando una situación complicada en cuanto a gobierno, en cuanto a país, en cuanto a la economía. Y hay mucha gente que se está desesperando, pero nosotros tenemos la confianza de que nuestros gobernantes no son los que están en ese lugar, sino nosotros dependemos del Espíritu Santo, dependemos de Dios. Así que siempre trabajamos para Él, que Él tiene la mejor recompensa, la mejor paga. Nuestro gobernante es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores y confiamos en Él. Nuestra vida está dispuesta a Él, así que estamos bendecidos. No te preocupes por nada. Seguí al Señor y Él va a bendecir tu vida en gran manera. Cuanto menos te lo esperás, ahí va a llegar la bendición de Dios. Mientras tanto, nosotros tenemos que seguir trabajando y estar preparados para seguir adelante y ser ese guerrero victorioso. Eso me lleva al tema, el lenguaje de la fe. Bello tema, me encanta, me fascina. Bueno, cuando yo hice el primer disco, Dios me decía, da el primer paso de fe. Yo me acuerdo que había ido a una congregación, me habían invitado a un congreso de jóvenes y el Señor me habló profundamente. Yo me acuerdo que estaba cantando y sube el pastor de la congregación y con los ojos cerrados empieza a profetizarme, sin micrófono, sin nada, empieza a profetizarme y yo estaba cantando y lo empiezo a mirar y digo, pastor, ¿qué le pasa? Y los jóvenes, claro, estaban todos con las manos levantadas cantando hasta que abrieron los ojos y empezaron a escuchar lo que el pastor decía. Yo dejé de cantar y empecé a escuchar al pastor y cerré los ojos y empecé a orar. Y Dios me decía que Dios va a hacer esto, Dios va a hacer esto con tu vida. Y el pastor hablaba y predicaba me profetizaba. Y en una parte dice, Dios quiere que vos des el primer paso de fe. Y cuando des ese primer paso de fe, ahí te va a respaldar. Y eso me quedó grabado en el corazón. Y así fue. Yo di ese primer paso de fe y Dios empezó a respaldar absolutamente en todo. Y a los pocos días escucho esta canción que me llenó el alma y pude sentir que era Dios hablándome al corazón. Da el primer paso de fe. Tu boca tiene que estar llena de la fe. Empezar a hablar un lenguaje positivo. Empezar a llamar a las cosas que no son como si fueran. Declarar que los muros se caen y las puertas cerradas se abren. Esas puertas que el mundo te cerró, yo las voy a abrir. Y si se abren, se van a abrir plenamente y nunca más se van a cerrar. Entonces empecé a hablar ese lenguaje positivo, ese lenguaje lleno de fe, y las cosas empezaron a cambiar grandemente. Hay una parte que en la canción dice que estamos en un lugar de guerra, estamos batallando en un lugar, pero que yo no me tenía que preocupar porque tenía un ejército acampando al lado mío, un ejército de ángeles acampando al lado mío que siempre me iban a cubrir. Y es maravilloso. Esta canción es algo que también me llena el corazón, el alma, y me hace recordar ese primer momento cuando Dios me habló. Y cada vez que, cuando nosotros salimos a las congregaciones o festivales o eventos especiales, es una de las canciones que más nos piden y
en la plataforma, en la atmósfera, sucede algo maravilloso y se siente la presencia de Dios en ese lugar. Y la gente empieza a hablar un lenguaje positivo, un lenguaje lleno de fe. Y nos ponemos realmente muy felices por cada vez que me toca interpretarles una canción que le pertenece a Juan Carlos Rodríguez, y yo la escuché por primera vez por Isabel Valdés, y después yo dije, Señor, la voy a grabar también porque esta canción es parte de mi vida. Le mandamos un saludo, a mí me encanta Isabel Valdés. Un saludo grande, sí, Isabel Valdés, tremenda cantante, tremenda sierva de Dios. Amén. Pero tienes una voz muy linda, una voz que de verdad llega a los corazones. Dios la usa poderosamente y de verdad que se siente en el espíritu. Te felicito. ¿Qué proyectos tienes ahora para este año? Bueno, estamos trabajando en un nuevo material, gracias a Dios. Va a ser un material que a mí siempre me gustó, que fue el folclore argentino, que es un folclore no tan tradicional, sino más moderno, más estilizado, más contemporáneo. Estamos trabajando en eso. Mientras tanto, estamos lanzando algunos videos acústicos, sesiones acústicas, como por ejemplo Estás Conmigo, que hicimos hace poquito. Luego viene otro video más que se llama En Tus Brazos, una versión con piano y voz, que es maravillosa esa canción también. Y luego, unos meses más adelante, también hacemos otro video acústico con más invitados, algunos jóvenes. Y mientras tanto estamos trabajando este nuevo material, y también tenemos programado un viaje a Europa, volver una vez más a las tierras del viejo continente que Dios nos lleva, así que estamos muy contentos y bueno, con todas las expectativas de lo que Dios quiere hacer en esto que queda ya prácticamente mitad de año. Yo siento en el corazón de que va a ser cosas maravillosas. Bueno, tú eres parte de nuestra familia, así que todo lo que esté aconteciendo de parte de Dios en tu vida, ya sabes, vuelves aquí a Compartiendo la Visión y seguimos Amén. Compartiendo mucho más de las maravillas de Dios que está ocurriendo en tu ministerio. Así que te felicito, gracias a Dios por tu vida nuevamente, lo sigo diciendo y lo seguiré diciendo. Eres un gran ejemplo, un joven humilde y un gran testimonio. Gracias por compartir todas estas cosas que tú llevas en tu corazón con todos nosotros. Amén, amén. Gloria a Dios, muchísimas gracias. Y bueno, hay muchísimas cosas más por contar. Hay anécdotas, testimonios de parte de Dios, que bueno, en algún momento nos sentaremos a tomar un café y tenemos que estar varias horas contando de lo que Dios hizo y lo que Dios hace y lo que sabemos que Dios hará, porque hay muchas cosas que también Dios va a hacer en la vida de cada uno de nosotros, no solamente en mi vida, sino en la vida de cada uno de aquellos que decide seguir a Cristo, que van a ver que va a ser una aventura maravillosa. Así que yo te agradezco muchísimo, agradezco a toda la producción. Es una bendición para mí, es algo que no lo esperaba, pero sabemos que Dios está en cada una de estas cosas, así que yo les agradezco y bueno, obviamente cuando tengan materiales nuevos, cosas que compartir, ahí le estaremos mandando para ya que puedan sabes, compartirlo. mira a ver que yo no me entere que estás sacando material por ahí y no nos los envía a nosotros. Te queremos desde ya en Cristo Jesús. ¿A dónde podemos adquirir tu música? Yo sé que están todas las plataformas de las redes sociales, está esta, pero si quieres abrirnos a contarnos un poquito más, pues este es tu tiempo. Sí, pero cómo no. Bueno, llevamos nuestro material físico a cada invitación que nos hacen en el grupo de jóvenes, en los congresos, ahí llevamos nuestro material. Pero si no, aquellos que no lo pueden adquirir físicamente, están todas las plataformas virtuales como Spotify, Amazon, Deezer, ahí los pueden descargar, están todas. Bueno, estamos en YouTube, también ahí están los videos, tenemos un DVD en vivo que hicimos también hace muy poquito, el año pasado se lanzó. Están todas las canciones nuestras. Tenemos en Instagram también, que generalmente usamos bastante Instagram con todas las historias y posteamos siempre todas las cosas, que es Ariel Coronel Music. Ahí me pueden ubicar, que está la cuenta oficial, ¿no? Ariel Coronel Music. Así que ahí me pueden ubicar. En Twitter estamos como Ariel Coronel OK y en Facebook como Ariel Coronel también. Así que ahí nos pueden ubicar y pueden, bueno, siempre cada vez que me toca
charlar con los jóvenes, lo hacemos a través de los chats y yo no tengo ningún problema, siempre estoy dispuesta a todas las preguntas que quieran hacer y compartir testimonios de las canciones, que es maravilloso, así que ahí nos pueden estar encontrando, ¿sí? Gracias, Ariel, y gracias a todos ustedes. También pueden adquirir su música en www.ovmradio.com y todas esas bellas emisoras como Tu Luz Radio, Nitro Radio, entre otras muchas más, que pueden también adquirir su información, porque ellos van a retransmitir este programa mundialmente. Así que muchísimas gracias, los amamos, los bendecimos y hasta la próxima. Seguimos con muchísimo más de Compartiendo la Visión. Conmigo una espada que desde el cielo me fue regalada. Es tan cortante, es tan impresionante. He aprendido a usarla y ya no hay problema el que frente me haga. Quien venga contra mí de seguro se ha de ir. Yo la he usado en guerras y hasta en tormentas. Ella me ha abierto un camino, me llena de fe. Y ahora canto victoria, porque hablo un lenguaje de fe. Y ahora siento su gloria cada vez que declaro el poder. Los muros se caen y las puertas cerradas se abren, porque he aprendido a hablar el lenguaje de fe. Un amuleto de suerte, no es un objeto que cargué conmigo, es la palabra, como Dios me habla. He decidido creerle y ahora todo cambió de repente. Y cuando yo canto, el diablo se calla. Ahora me encuentro en medio del campo de guerra. Tengo un ejército al lado, a mi favor. Y ahora canto victoria, porque hablo un lenguaje de fe. Y ahora siento su gloria cada vez que declaro el poder. Los muros se caen, las puertas cerradas se abren, porque he aprendido a hablar el lenguaje de fe. Y ahora canto victoria, porque hablo un lenguaje de fe. Y ahora siento su gloria cada vez que declaro el poder. Los muros se caen y las puertas cerradas se abren, porque he aprendido a hablar el lenguaje de fe. Los muros se caen, las puertas cerradas se abren,
Yo he aprendido a hablar el lenguaje de fe. Felices de continuar el programa con nuestro próximo invitado desde Manhattan, Nueva York. Está con nosotros Jesse Rojo. ¿Cómo estás, Jesse? Muy alegre y contento de poder estar aquí con ustedes y conectar con su audiencia. Así que contento de estar aquí. Jesse, te veo con un jacket. Sí. Claro que acabo de llegar de afuera, de la 36 Avenida y caminando por ahí, aunque todavía el calor no está muy caluroso, así que se necesita el jacket por ahora. Ok. Bueno, te enviamos un poquito de calor desde aquí, desde la Florida. Gracias. Le tengo celos de lo bueno, ¿eh? Ok, amén. Jesse, cuéntanos sobre la visión y la misión de Philos Project, que te encuentras ahora en las oficinas. Sí, por supuesto. O sea, nuestra misión es simple y amplia a la vez. Es promover una participación cristiana y positiva en el Medio Oriente. El Medio Oriente es una región gigante, lo cual amerita una respuesta y un compromiso gigante. Y nosotros como cristianos pensamos que es importante desempeñarnos de esa forma. Pensamos que en realidad estamos reflejando el Evangelio en la obra que estamos haciendo y se necesita en este lugar, estamos hablando del Medio Oriente, donde nació nuestra fe y casi no refleja ese origen. Jesse, ¿cuándo se fundó este movimiento de Philos Project y qué avance han tenido hasta este momento? Claro, el movimiento, tenemos como organización 4 años, vamos a cumplir 5 este septiembre. Desde el inicio, Philos Project, yo siempre he dicho, como ha dicho nuestro fundador, refleja una travesía espiritual, nuestra travesía espiritual en este mundo, en la creación de Dios y cómo vemos que el deber que Dios espera de nosotros. Entonces, hemos en primer lugar desarrollado varias estrategias, lo cual tomamos como herramientas para empezar a educar. Muchas personas, el conocimiento que tienen en la actualidad sobre Medio Oriente es basado mucho a base de lo que reciben por los medios locales, los amigos, y lamentablemente no siempre, y yo diría la gran mayoría de las veces, no refleja la realidad y el contexto del Medio Oriente. Entonces, parte de nuestro trabajo es educación, crear conciencia sobre lo que está sucediendo allá, porque en realidad hace falta un real entendimiento de nuestro punto de vista de lo que refleja allá. Y a la medida que más de nosotros empieza a conocer la realidad de allá, más impacto y más poderoso será nuestro compromiso allá. Porque eso es fundamental en la manera que nosotros nos relacionamos con las personas ya desde el principio. Pero algunas de las formas que hemos logrado nuestro deseo y nuestro compromiso allá, en algunos aspectos han sido pequeños, en otros grandes, pero aún los pequeños alguna vez es grande. Y sucedió, por ejemplo, yo creo que hace un año atrás, donde existe esta comunidad aramea en el norte de Israel, se le llama Baram y Jesh. Son 2 comunidades, es mayormente mixto entre cristianos arameos y musulmanes, la gran mayoría siendo musulmanes allá. Y los arameos, es interesante el pueblo porque todavía hablan arameo en primer lugar, que es un lenguaje que en muchos círculos se piensa que es un lenguaje muerto, pero en realidad nunca ha muerto. Y este mismo grupo a la vez ha sido lo que han sido abandonados, olvidados, y nadie en realidad lo ha reconocido a ellos. Entonces, hace un año atrás se logró este pequeño
esta pequeña victoria, pero fue algo gigante para ellos, porque el gobierno de Israel fue el primer gobierno desde miles de años, desde la conquista del Islam en los años 600, 700, en la era cristiana. Ellos siempre fueron considerados árabes. De hecho, la gran mayoría de sus generaciones aprendieron más árabe que arameo, como nos sucede a nosotros los latinos algunas veces aquí en Estados Unidos. Nuestras generaciones más jóvenes se desconectan de sus raíces a medida que se asimilan, y eso sucedió con la comunidad aramea, pero el gobierno de Israel fue el primer gobierno después de miles de años que reconoció a los arameos en su cédula de gobierno oficial como arameos y no como árabes. Y para ello, para el pueblo arameo, fue algo gigante, y eso fue el esfuerzo más de la comunidad local, es decir, de la realidad. Shari Halul, por ejemplo, que es uno de nuestros miembros de Filos, él es un arameo que nació y se crió en Baram, y como ciudadano de Israel decidió desarrollar relaciones fuertes, hasta sirvió en la fuerza militar, se ganó una confianza y ha desarrollado lazos tan fuertes para su comunidad que vemos esa primera victoria como primeros frutos, ¿verdad? Un reflejo de lo que viene por delante. Pero eso es algo que que yo creo que le puede por lo menos dar una idea de algunos de los logros que hemos podido alcanzar, y en realidad en poco tiempo, pero han sido gigantescos. Puedo hablar obviamente también de la comunidad iraquí en Irak, que mencioné hace poco, que es una comunidad, viviendo condiciones radicales y tomando decisiones radicales. Hay obras humanitarias que llevamos a cabo, obviamente, caravanas, por ejemplo, que se auspician para llevarlos en los planos de Nínive, pero al nivel político también hemos promovido una resolución donde le estamos pidiendo al Congreso estadounidense que reconozca los planos de Nínive como un lugar seguro para minorías religiosas. Eso incluye mayormente, o mejor dicho, especialmente los cristianos, porque es la comunidad más perseguida en el mundo. La minoría religiosa más perseguida en el mundo son los cristianos, que para nosotros desde los occidentes se nos hace un poco difícil realmente asimilar esa información, porque eso no es nuestra realidad. Nosotros tenemos el privilegio de ser beneficiarios de lo que es la libertad de culto y de expresión, y poder vivir nuestra fe con libertad, y por supuesto, y aún más importante, proclamar y compartir nuestra fe con nuestros vecinos sin temor de persecución. Pero los cristianos en el Medio Oriente no tienen ese privilegio. Entonces puede ser un factor fundamental por el cual el cristianismo no está creciendo, sino reduciéndose a velocidad nunca visto en la historia. Eso es una de las áreas que, por supuesto, hemos podido lograr algo, pero queda tanto trabajo que hacer que no nos da tiempo para aún celebrar eso. Yo creo que hace falta tanto trabajo que es importante que algunas veces, por lo menos, enfocarnos en esa meta y seguir hasta que uno pueda percibir algo mejor. Jesse, qué importante es todo lo que nos estás en este espacio de programa compartiendo, todas estas regiones y todos estos diferentes modos de comunidades, sí. Pero sabemos que la parte cristiana es muy pequeña en este país, en esta región, en el oriente. ¿Qué es lo que tú has visto como dificultoso? ¿Cómo es que las personas se benefician y cómo es que las personas se abren a la verdad del evangelio? Sí. La realidad de esta comunidad cristiana
eclesiástica, depende del lugar a que te refieras en el Medio Oriente. Obviamente las condiciones son diferentes. Cuando hablamos de Siria o de Irak, estamos hablando de situaciones, estamos hablando de crisis humanas de nuestra generación, sucediendo delante de nuestros ojos. Si hablamos de Jordania, también las cosas son un poco mejor en Jordania porque por lo menos ahí hay más posibilidades de tener algunas organizaciones como nosotros en la región trabajando, pero no todos tienen, yo no sé, las mismas circunstancias que nosotros para poder trabajar con la misma efectividad. Pero la comunidad en territorios palestinos es algo totalmente también diferente, porque estamos hablando que hay cristianos, yo creo que son como 40,000 cristianos en una población de 2 millones en lo que se le dice el Cisjordania, el West Bank. En Gaza las cosas son aún peores. Yo creo que dicen que son 1,000 cristianos nada más en toda la franja de Gaza, que casi igual el número de población. El porcentaje es pequeño. En Israel el porcentaje es pequeño, pero las condiciones son mucho mejores. Ahí es de hecho uno de los pocos lugares que uno puede decir con más seguridad que está creciendo esta comunidad cristiana. Y es diferente para los tipos de cristianos allá en Israel. En Israel hay muchas denominaciones, mayormente católicos, griegos ortodoxos, luteranos, por supuesto, pero hay evangélicos también, pero eso es casi menos de 1% que podemos decir una comunidad evangélica o mesiánica, podemos decir también. La comunidad mesiánica es una comunidad pequeña, pero creciendo, es decir, que hay judíos creyendo dentro de Israel y hay muchos allá que trabajan a esa labor. Y de la manera que se comparte el evangelio allá, o sea, se comparte el mismo evangelio, el mismo mensaje, pero es un lugar donde es importante establecer relaciones reales y ganarse la confianza de las personas de allá. Es un lugar diferente, la cultura en todo el sentido, porque el occidente es mayormente individualista, mientras allá es una comunidad colectiva. Entonces, esas son por lo menos algunas ideas preliminares de lo que es la comunidad cristiana allá. Y sabes que el mensaje es tan claro, pero ellos lo interpretan y tienen como sorderas espirituales y realmente pues no ven lo que la Biblia está claramente diciendo. Ahora, ¿cuántos viajes han hecho ustedes, y cuántas personas han venido con ustedes acompañándolos? Bueno, desde que el año que empezamos hemos hecho como viajes privados casi 4 o 8 veces al año, y hay iniciativas, mejor dicho, que empezamos hace casi 3 años atrás, donde permite a jóvenes cristianos universitarios a ir a Israel por un costo mínimo de $650, algo así, pero tiene una experiencia, no solamente una experiencia, el propósito es revivir la fe de nuestra generación, la próxima generación, pero también es desarrollar su liderazgo, enseñarles a ser líderes, que nuestro tiempo requiere cierto compromiso en el liderazgo, y queremos asegurar que nuestros jóvenes estén claros en lo que son esas expectativas. Jesse, como estaba explicando brevemente, ellos tienen como una sordera espiritual donde el mensaje como que no lo ven claro, no lo reciben, no lo perciben, o es una cosa de tradición, de costumbre, que ya viene de generaciones previas. Bueno, la realidad que hay más de una razón. Sí, número uno es cultural, en cierto sentido. Estamos hablando que allá es una cultura que se construye y se basa en relaciones, depende mucho de la familia, en los amigos cercanos. Entonces, no es como en el occidente, donde
puede ser suficiente comunicar el mensaje, como es Nueva York. Yo vivo en una ciudad donde el afán de la vida va a 100 millas por hora. Aquí le tienen el refrán que le dice, haciéndolo en un New York Minute, en un minuto neoyorquino, porque la cultura aquí es demasiado rápido. Entonces, eso no nos permite alguna vez desarrollar relaciones de largo plazo con nuestros vecinos. Y nos hemos acostumbrado a vivir así, pero en el Medio Oriente no es así. Allá las personas van a la cafetería, por ejemplo, y no pueden comprar su café sin pasar una hora hablando con el dueño de la cafetería. O sea, pasar tiempo desarrollando relaciones de largo plazo, ganándose la confianza intencionalmente de tus vecinos, porque allá las diferencias también son un poco más pronunciadas que Estados Unidos o como el Occidente. Allá nosotros estamos, la realidad, por lo menos puedo decir generalmente hablando, nos identificamos más con una nacionalidad que con una etnicidad, una etnia. Entonces, tenemos yo creo que la ventaja de poder unir diversas personas, más diversas personas. Y Nueva York, por ejemplo, es un lugar extremadamente diversa. Pero el Medio Oriente es un poco menos diverso. Las diferencias son más pronunciadas y la geopolítica, eso refleja la geopolítica también, lo cual afecta la vida de cada persona. Y lamentablemente las condiciones son caóticas en el Medio Oriente. Y bueno, imagínate, ¿qué le puedo decir? Jesse, ¿cómo una persona puede ser parte de Philos Project? Sí, tenemos, bueno, en primer lugar, pueden participar, involucrarse. Tenemos mucho trabajo que estamos llevando a cabo en la región. Hay oportunidades de capacitarse y involucrarse en lo que hacemos. Y si quieren vivir su fe y ser cristiano en esta región y entiendes la importancia de hacerlo, pueden seguirnos, suscribirse a nuestros canales. Y así pueden mantenerse al tanto de cada vez que empezamos nuestros institutos, por ejemplo, o de los viajes. Hay oportunidades de ir a Israel y conocer el lugar, no solamente ir y como a mí me gusta decir con nuestros jóvenes que llevamos, no solamente ver lo que Dios hizo una vez en un tiempo pasado, sino ver lo que Dios está haciendo en nuestro tiempo, delante de nuestros ojos, y involúcrate en eso. Entonces, eso sería la primera cosa que yo diría. En segundo lugar, infórmate. Hay demasiados malentendidos y teorías de conspiraciones que empeora más de lo que ayuda las condiciones. Entonces, vemos una gran necesidad de que todos se informen siempre mejor, que no solamente dependan de una fuente, no solamente lean los encabezados, que sigan leyendo el contenido, comparen, critiquen, piensen en realidad, porque uno no deja de ser ciudadano y nuestros votos, aunque nos demos cuentas o no, afecta a esta región y la vida de muchas personas de aquí. Entonces, es importante a nivel político que tengamos buenas opiniones y opiniones correctas, por supuesto, de lo que está sucediendo aquí. Jesse, ¿qué legado quieren dejarle ustedes a estas nuevas generaciones? Bueno, yo creo que si podamos convencerle a nuestras generaciones más jóvenes que no solamente lo que sucede en nuestras comunidades, sino lo que sucede en nuestro mundo, en nuestra creación, cuando se den más cuenta de la gran responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros como sus creaciones principales, como los seres humanos. No nos podemos olvidar de Génesis, el principio. Dios fue claro cuando Él le dijo a Adán y a Eva, dijo que los bendijo a ellos y que ellos se multiplicaran y que ellos tengan dominio sobre todo. Es decir, que Dios nos creó a nosotros, los hombres y las mujeres, a tomar responsabilidad de la creación de Dios. Y eso es un honor, un privilegio, y que no nos olvidemos
de eso y que el Medio Oriente, por supuesto, es una crisis global lo que está sucediendo allá. Es por eso que nosotros vemos la urgencia de responder lo mejor posible que podamos hacer en nuestra capacidad humana, pero con la gracia de Dios siempre. Creo que vale la pena y me encantaría que ese sea por lo menos el legado más importante que podamos dejar a nuestra generación. Amén, Jesse. ¿Qué significa el nombre Philos Project? Sí, me encanta esa pregunta porque nuestro nombre refleja un valor muy importante para nosotros. Philos viene de la palabra griega, phileo, que es el amor filial, es la amistad. Y nosotros pensamos y creemos en eso, en que no podemos hacer lo que hacemos solo. Necesitamos a otros, necesitamos amistades, especialmente en el Medio Oriente, pero por supuesto en todo el occidente, en América Latina, en Estados Unidos, en nuestras comunidades latinas. Y que, bueno, eso es para mí principal. ¿Cómo se ven en 5 años? En 5 años, bueno, pues, queremos, en primer lugar, cumplir con nuestras metas en 5 años, mucho antes que eso. Hay tantas cosas que están sucediendo en el momento, pero algo que me fascina mucho ahora es que en esa parte de educación y de crear más conciencia que nosotros vemos, hemos visto una falta de recursos en el habla hispana que pueda educar de forma básica y compartir sobre eventos históricos importantes de lo que ha sucedido en esta región. Hemos entonces decidido crear varios recursos, bibliotecas, documentales. Tenemos uno que vamos a lanzar para que tal vez sean la gran mayoría que no puedan viajar, que no tengan la habilidad de poder ir al Medio Oriente, involucrarse, pero pueden informarse por medio de estos recursos y documentales que queremos seguir lanzando hacia allá. Eso es algo que yo quiero lograrlo mucho antes que 5 años, por supuesto, pero ver también nuestros capítulos crecer más en América Latina. Hemos lanzado nuestro primer capítulo en Guatemala al principio de este año y vemos que hay hambre en América Latina y queremos poder responder a esta necesidad con el apoyo suficiente y que se requiere, por supuesto, pero vemos, si Dios lo permite, otros capítulos lanzándose prontamente y en Colombia y Brasil y Perú, si Dios lo permite, México y todos queremos que se involucran, si Dios lo permite. Claro que sí, y en parte nosotros estamos ya involucrados ayudándote a transmitir esta información. Amén. Y poder contactar a muchas personas a través del mundo entero. Te felicito. Sé que vienes ahora para agosto. Cuéntanos, sí, ¿cuántos van a estar presentes aquí en Expolit este año? Bueno, creo que son por lo general como 20 a 30 mil personas que van entre los 3 días de Expolit, de diferentes personas de los medios, del ambiente musical, de noticias y de libros. Obviamente, literatura es algo fundamental de este evento y es para nosotros importante estar allá porque es un lugar simbólico para nosotros poder lanzar el documental Israel a Capela en su noche de concierto, que creo que son como unos 4,000 que se reúnen en esa noche nada más. Y estamos muy animados y alegres de poder llevar al público este documental y poder hacerlo accesible en Expolit, un lugar importante para nosotros y donde hay tantas personas de diferentes partes de América Latina. Es un lugar precioso, así que espero que los que nos estén viendo estén allá también. Y están invitados, por supuesto. Jesse, ¿qué es Israel a Capela y cuál es el objetivo principal?
Claro, el nombre ya te lo cuenta todo. Israel a capela. Israel es usando un término musical con un doble sentido. Obviamente tiene su connotación musical. Llevamos a músicos cristianos altamente conocidos como Koalo Zamorano, Jacobo Ramos, Daniel Calvetti, Lenny Flamenco, y los llevamos a un viaje no convencional, no tradicional de Israel, para que no solamente se informa de lo histórico y lo bíblico, que es fundamental e importante también, pero conocer un poco sobre lo que está sucediendo hoy día, la geopolítica de hoy día, aprender un poco del conflicto israelí-palestino, por ejemplo, de la persecución cristiana, de tantas otras cosas, de la guerra civil de Siria, por ejemplo, y van a aprender un poco sobre eso y de la realidad de Israel, la cultura, el pueblo de Israel, la comida, y así van a poder educarse poco a poco y exponerse a lo que está sucediendo allá. Entonces, es eso y a la vez es Israel a capela, dejando que Israel hable por sí sola, sin el ruido de las parcialidades y de las discriminaciones alguna vez y prejuicios que informa o distorsiona nuestra percepción de lo que sucede allá. Jesse, ¿qué mensaje le puede dar a nuestra audiencia y a los televidentes sobre Philos Project? Bueno, en primer lugar, que mantengan sus ojos abiertos y sus oídos atentos al documental que vamos a lanzar este agosto en Espolí. Queremos que todos aprovechen esta oportunidad y que no tampoco desperdicien esta oportunidad, donde vamos a anunciar algo muy especial que queremos hacerlo en esa noche y en conjunto con el premiere de Israel a capela, y que todos ustedes estén allá, pero si no están allá, no se preocupen porque lo vamos a continuar poniéndolo en las redes y compartiéndolo, pero que estén atentos a eso y que también se mantengan conectados con nosotros, que vayan a Philos Project Facebook page, a nuestro Instagram, pueden ver fotos, videos de allá, conocer historias de personas de allá, conocer más sobre el trabajo que estamos haciendo, y también pueden ir a nuestra página, pero hay el documental también. De hecho, debo decir que va a tener su propia página de internet, israelacapela.com, y de hecho ya está produciendo contenido y pueden ver algunos destellos de lo que va a venir en este documental, pero yo le diría eso por ahora, por lo menos, hasta que yo regrese a su programa. Sí, Jesse, te esperamos aquí ahora para el mes de agosto. Gracias, te veremos nuevamente en otras programaciones. Hay mucho más que queremos hablar contigo para que tú nos puedas amplificar sobre este proyecto y cómo todo el mundo puede ser partícipe de una forma o de otra. Gracias, sería un placer y un honor. Gracias. Gracias, Jesse. Y gracias a todos ustedes, nuestra audiencia. Los amamos muchísimo. Espero este programa haya sido un programa muy diferente, donde hayan adquirido bastante información sobre todo lo que nuestros invitados han compartido. Nos vemos nuevamente en una nueva edición. Hasta la próxima. Este fue tu programa Compartiendo la Visión, bajo la conducción de Elaine Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio, en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de tu programa Compartiendo la Visión.